la República Democrática del Congo, Ruanda y, si ampliamos un poquito el foco, Uganda y Burundi. Se puede ampliar todo lo que queramos, porque Por tanto Kenia aclarar ha un momento. tenido peso político, un segundito, como otros países han participado en los primeros grandes conflictos del Congo, incluso llegando a ser calificado como en su momento la Guerra Mundial Africana. Luego tendremos aquí a nuestro compañero Nacho para que nos lo amplíe y también vendrá Andrea con un invitado. ¿Sí, Jorge? Para aclarar un momento, vamos a estar todo el rato diciendo Congo, estamos hablando siempre de Congo Kinshasa, no de Congo Brazzaville, ¿vale? República Democrática del Congo, el Congo grande. Que sé que vamos a tener que aclararlo en varias ocasiones, porque a veces Sí. puede resultar confuso, pero el recordatorio es genial. Hablamos Al de República final, Democrática del Congo. el gentilicio de los dos es congoleño, pero como veis en el título, vamos a hacer también una perspectiva sobre si podría haber una guerra entre Ruanda y República Democrática del Congo, de modo que siempre estamos refiriéndonos a la República Democrática del Congo, que es la que dice Jorge, Congo-Kinshasa. Que también, como nos preguntáis en el chat, sí, viene de Zaire y del Congo belga, pero ha cambiado bastante la situación administrativa y muchas cosas más, ¿no? De hecho, incluso el final de Zaire puede estar vinculado con el principio de las grandes dinámicas que nos traen hoy. Luego profundizaremos un poco, como digo, en los contextos, empezando con el genocidio de Ruanda, la Primera Guerra del Congo, la Segunda Guerra del Congo y la insurgencia que nos trae hoy aquí. Pero creo que lo esencial, Jorge, es empezar con los titulares y a contar qué ha pasado durante estos últimos días, que bueno, la noticia es la caída de Goma, la ciudad capital de Kivu del Norte, que hace frontera con Ruanda. Pero, ¿cómo ha pasado todo esto, Jorge? Vamos a hacer el típico repaso de las últimas noticias, entiendo, ¿no? ¿Qué pedimos? Goma. Goma, capital de Kivu Norte, región de República Democrática del Congo, ciudad de unos 160.000 habitantes aproximadamente, es una ciudad de un cierto tamaño. La ciudad ha sido tomada por el grupo rebelde M23. El linaje de grupos rebeldes y la explicación específica de todo eso podemos dejarlo para un poco más adelante porque es como una historia larga y complicada, aunque hemos contado en varias ocasiones y hoy vamos a contar también en varias ocasiones, así que luego iremos sobre ello. Después, bueno, haya tomado la ciudad después de una ofensiva de varios días. Es importante señalar, el M23 controla buena parte de Kivu Norte, no solo Goma, no es una cuestión de que hayan tomado simplemente la capital y ya está. Y esto es importante también porque el M23 está apoyado por Ruanda. Como decía Alejandro, los países de los lagos son los más relevantes en lo referente a la crisis interna de la República Democrática del Congo. Y Ruanda apoya específicamente al M23, que funciona como su proxy dentro de ese inmenso abanico de organizaciones de grupos armados que existe en el este del Congo. Bien, entonces, la toma de Goma es importante también por no solo el propio hecho de la toma de una capital de región, con todo lo que eso implica, evidentemente, para el país, con el hecho de que el ejército congoleño lleva mucho tiempo hablando de que esto va a acabar en una guerra abierta con Ruanda. De las últimas amenazas en ese sentido han sido muy recientes. También viene después de varios días de incidentes graves, como el asesinato del gobernador militar de Kivu Norte, que es un incidente muy significativo que, por otra parte, el ejército de República Democrática del Congo ha atribuido a un francotirador ruandés. Para que nos entendamos en qué clima de tensiones, en qué clima de hostilidad existe entre ambos países. Es también importante recordar que dentro de República Democrática del Congo existe una misión de los cascos azules, la MONUSCO, que está presente en la zona, y existe también una misión militar de la SADC, la Comunidad Económica de los Estados Sudafricanos, encabezada por Sudáfrica. Y de hecho, soldados sudafricanos, al menos 9, han muerto en combate estos días en torno a Goma. La intervención sudafricana en general dentro de República, perdón, sí, República Democrática del Congo no está siendo particularmente exitosa y de hecho eso es lo que ha llevado a una cierta tensión también con la otra organización regional que es la EAC, la Comunidad de Estados del África Oriental, a la cual pertenecen tanto República Democrática del Congo como Ruanda, y que ha convocado una reunión de emergencia en las próximas 48 horas para tratar la evolución de la crisis. Bueno, yo creo que con esto tenemos un poco el resumen de los datos básicos.
Y solo me queda añadir, antes de devolver la palabra a Alejandro, que medio millar aproximadamente de soldados congoleños se han rendido en Goma, ya sea a la MONUSCO, entregándoles sus armas, o a la propia Ruanda, entregándoselas a la Policía Militar Fronteriza de Ruanda. Para que nos hagamos una idea del estado de ánimo, del estado de la moral, de la situación del ejército congoleño, ya que antes nos han escrito preguntándonos sobre quién es el más capaz de los dos, si el ejército ruandés o el de República Democrática. Dicho esto, Alejandro. Bueno, lo primero, dar las gracias aquí a Hugo Paz por ese Prime que nos ha dejado en el chat. Hoy, igual que siempre, pero bueno, no está de más recordarlo, porque estamos haciendo una cobertura especial para poder entrar antes y para poder estar más tiempo, pues dependemos de vosotros y por eso os agradecemos esta sub y todas las que nos podáis dejar, tanto si son de nivel 1 a nivel 3, de Prime o de regalo. Así que os animo a que nos apoyéis. Volviendo un poco a la cuestión, esto es lo más inmediato que ha ocurrido en las últimas horas, pero en realidad llevamos años viendo ataques del M23, estas operaciones militares de las que nos ha hablado Jorge, la de África Oriental y la de África Austral, que se han ido sucediendo, y aunque ha habido mediación de Angola, que en su momento también se planteó mandar tropas, pues nos estamos encontrando con el problema principal que hay en este conflicto, y es Ruanda quiere que sea el M23 el interlocutor con el Congo. Por eso han fracasado las negociaciones en Angola. Quieren que sea el gobierno de Kinshasa el que negocie con el grupo rebelde, lleguen a algún tipo de acuerdo y se pueda llegar a garantizar la presencia de este grupo formado en su mayoría por tutsis, ahora podremos entrar, ¿no?, en la cuestión étnica, y que, pues bueno, no está de más señalar que el gobierno ruandés, encabezado por Paul Kagame, lleva 25 años en el poder, él es tutsi y además se ha apoyado en ese entorno para vender un gobierno cívico que salga de la disputa de etnias después del genocidio de Ruanda, pero la realidad es que sí que se está apoyando en este tipo de milicias y al mismo tiempo acusando al Congo de estar acogiendo a milicias Hutu, dentro de lo que es conocido como el Frente de Liberación de Ruanda, ¿no? Creo que tiene un nombre un poquito más largo, pero ese frente está formado principalmente por los Hutu, que eran los acusados del genocidio de Ruanda y que se encuentran dentro del Congo, dentro concretamente de la región oriental de República Democrática del Congo. Así bien, no es solamente un conflicto político de dos élites que se odian o no, sino que también es un conflicto regional en el que hay una disputa étnica, en el que hay una disputa histórica, en el que hay una disputa por los recursos, que además ahora Jorge nos podrá profundizar, pero es uno de los conflictos más claramente vinculados con el control de los recursos, porque precisamente el este de la República Democrática del Congo es esencial. Luego, como digo, vendrá Nacho y también nos explicará porque tiene que ver con otros conflictos antiguos y una historia con la Segunda Guerra del Congo y cómo todo el mundo siempre ha estado muy interesado en el este del Congo. Así que pues se entrelaza que cada uno de los actores acoge a grupos rebeldes del rival y supuestamente, bueno, pues Ruanda niega ningún vínculo con el M23, pero hasta la ONU reconoce que esos vínculos existen y hay mucha gente que asocia directamente, ¿no?, la presencia del M23 con la presencia de Ruanda, de la cual ahora mismo no tenemos imágenes, pero en el pasado ha habido bastantes evidencias de que Ruanda ha apoyado o ha tenido presencia en la zona junto al M23. Gracias también aquí a Cole y a Raúl ML por esos dos Prime que nos dejan. Estamos, mirad, ahora mismo con la meta que hemos estrenado en este bloque en 730, así que bueno, pues os animo a que apoyéis este tren del hype que se acaba de abrir y podemos continuar. Jorge, creo que el tema de los recursos además tiene bastante que ver con un artículo que has publicado, que vamos a publicar mañana. Mañana atentos a la página web porque vamos a publicar un artículo súper interesante de Jorge y creo que ya podemos ir cebándolo un poco. Pues sí. Estaba contestando algunas preguntas por el chat mientras estaban preguntas rápidas, ¿no? Siempre nos preguntaban sobre las imágenes que estaban saliendo, que por qué salía Ruto hablando en uno de ellos, que dónde estaban esas manifestaciones, por dar un poco de contexto a todo, ¿no?
Estaba pues contando por el chat. Pero bueno, ¿por qué es importante, viendo muy rápidamente, este conflicto de cara a los recursos naturales? Siempre se habla mucho de la importancia de los recursos naturales en los conflictos, de las materias primas críticas, de tierras raras, que sí. Bueno, pues el caso del Congo en particular sí que tienen un papel muy relevante, muy importante, muy central en el desarrollo del conflicto de Kivu Norte. De hecho, podemos decir que más allá de los motivos políticos y étnicos, es el motivo económico, es otro de los más centrales de cara a, bueno, pues el por qué se produce este conflicto. República Democrática del Congo es un país muy grande, es el tercero más grande de bueno, es uno de los más grandes de África. Ahora no voy a decir cuál es, pero tengo mis dudas. Y tiene unas enormes reservas de recursos minerales, entre las que destaca particularmente el coltán, siendo aproximadamente, bueno, estando aproximadamente el 70% de la producción del coltán a nivel global centrada en República del Congo, en las minas de República Democrática del Congo. Bien, me preguntaréis, ¿para qué? ¿Por qué es importante? Quizá, bueno, algunos quizá lo sabréis, otros lo preguntaréis. ¿Por qué es importante el coltán en República Democrática del Congo? ¿Qué se hace con esto? Bueno, pues el coltán es uno de los muchos minerales que son necesarios para la producción de semiconductores, de chips medianamente avanzados y que sirven, entre otras cosas, para hacer eh, bueno, todo tipo, en realidad todo tipo de, prácticamente cualquier tipo de tecnología avanzada, entre semiconductores, y el coltán tiene un papel importante. Y bueno, pues la razón por la que estaba mencionando Alejandro es porque mañana vamos a publicar un artículo sobre la carrera tecnológica en torno a la inteligencia artificial entre China y Estados Unidos y el cómo una parte importante de esa carrera gira en torno a obstruir las cadenas de suministro tecnológicas del uno u otro país. Y básicamente esa cadena de suministro empieza en primer lugar por las materias primas críticas, entre las cuales pues, se encuentra el coltán. Y que porque estas sirven para hacer semiconductores, como pueden ser las unidades de procesamiento gráfico, y estas sirven para construir centros de datos que son necesarios para entrenar modelos de inteligencia artificial. En consecuencia, pues el control de estos recursos que son muy valiosos, sobre todo es digamos, una producción de ingresos bastante importante para la República Democrática del Congo y no solo para la República Democrática del Congo. Curiosamente, digamos que Ruanda tiene unos ingresos por venta de coltán sospechosamente altos en base a las reservas pobladas en su territorio. No es el único, todo hay que decirlo, ¿no? Pero es relevante este detalle. Y en consecuencia, pues vamos a hablar mucho de la importancia que tiene el control de estos recursos, estando más una de las principales minas del país controlada por el M23 de hace relativamente poco. Recuerdo que lo habíamos subido a Twitter el año pasado, pero no recuerdo exactamente cuándo, puedo buscar ahora para de dar la cifra absoluta, pero vamos, el control de las minas, y no solo de coltán, quiero decir, por ejemplo, también es muy importante, aunque no sea en la zona directa de Kivu, por ejemplo, el cinturón del cobre del sur de República Democrática del Congo, entre otros. Y esto pues tiene un papel pues muy relevante a la hora de alimentar el conflicto, puesto que la minería ilegal y las exportaciones a otros países de los recursos mineros robados de Congo, pues sirve para mantener la financiación de los distintos grupos armados y perpetuar el conflicto en el país. Muy lucrativa, por lo tanto, esta guerra, sin duda, más allá de, aunque ahora mismo es una guerra, digamos, entre un grupo insurgente, ¿no? y un Estado, hay quien señala que podría ampliarse. Y no somos necesariamente solo nosotros, porque durante la campaña electoral de la República Democrática del Congo, fue el propio presidente actual que ganó la reelección, Félix Tshisekedi, el que señaló que, bueno, pues si ganaba las elecciones invadiría Ruanda y que Paul Kagame, no sé si le comparó con Hitler o fue otra la comparación, o al revés, si fue desde Ruanda contra Tshisekedi, porque es que se han hecho muchas comparaciones muy fuertes, y diciendo que iban a entrar en Kigali, la capital de Ruanda, con el ejército. Bueno, finalmente sí hemos visto al ejército congoleño entrando en Ruanda,
pero no ha sido invadiéndola, sino huyendo del M23 y después han sido detenidos los militares, ¿no? que han atravesado la frontera. Además, bueno, pues esta rivalidad no es algo nuevo, como digo, desde la Segunda Guerra del Congo ya nos venimos encontrando disputas entre Uganda, Ruanda y la República Democrática del Congo. Después profundizaremos, pero sobre todo cada uno de estos pequeños países de los lagos pretendía tener su propio colchón de intereses en el este del Congo. Si lo conseguían mediante su presencia en el gobierno del Congo o su alianza con el gobierno del Congo, perfecto. Pero cuando eh, les echaron de alguna manera de ese sector del gobierno, ya no hacía tanta gracia como en el periodo de Kabila, el presidente anterior en el Congo, y por lo tanto empezaron a hacer este tipo de operaciones irregulares para conseguir los recursos que nos ha explicado Jorge. Así es como empezó sobre todo a haber pues, incursiones y distintos grupos se empleaban, ¿no? como proxy en el este del Congo, pero además de los proxies, como pueda ser el M23, digamos que también hay grupos hostiles contra estos países. Por eso mencionaba antes el grupo de los Hutu del Frente de Liberación de Ruanda, pero también pasa con la Red Tabara de los burundeses o con las Fuerzas Democráticas Aliadas, ¿no? Se llamaban así, me parece, que estaban afiliadas al Estado Islámico. Y que son ugandesas, ¿no? Digamos que los tres países se encuentran con rivales muy poderosos a nivel regional y que, bueno, pues también les sirven como excusa para tener su propia intervención en el este del Congo. También es que el gobierno de Kinshasa había llegado a acuerdos puntuales con Uganda y sobre todo con Burundi, que con Burundi se está llevando una colaboración muy estrecha, pero no con Ruanda. Entonces, Ruanda quería su propia intervención para luchar contra esos grupos Hutu. Ruanda quería una presencia significativa, aunque quizás sea a través del M23, para poder seguir explotando toda esa minería ilegal y porque además, como digo, es súper lucrativa. Entonces, en ese contexto nos encontrábamos con una insurgencia que ya en el año 2012 se hizo con la ciudad de Goma, que es la capital de esta región de la que estamos hablando hoy, que es la noticia del día, ¿no? La caída de Goma no ocurría desde hace más de una década de esta manera, si no me equivoco, y bueno, pues después podremos profundizar con los compañeros, pero a priori es una noticia bastante importante por lo que abre a nivel de las hostilidades que ahora puedan declararse entre ambos países. El Congo está amenazando directamente a Ruanda, ¿no? Con que está detrás. Y Ruanda podría mandar sus tropas ahora que todo ese fragmento de la región de Kivu del Norte, fronteriza con su país, está controlado por unos grupos, por unas milicias cercanas, ¿no? Y formadas por grupos Tutsi. Así que así se encuentra la frontera. Durante este último año, 2 años, aunque es verdad que desde 2021 se volvió a intensificar un poco la campaña del M23, pero ha sido estos 2 últimos años que el M23 ha ido avanzando en las zonas boscosas, en las, bueno, selváticas, ¿no? También en las montañas y rodeando de alguna manera Goma gracias al río, ¿no? Perdón, al lago Kivu, ¿no? Que se encuentra justo al lado de la ciudad de Goma. Y bueno, pues después de la toma durante estos últimos días de ciudades como Sake, finalmente solo les quedaba avanzar, porque ya Goma había sido cercada tanto a nivel operativo, que quizá ya lo había sido, como a nivel físico, por eso de que al oeste estaba el M23 y al este estaba Ruanda. Así que bueno, pues con eso nos quedamos de cara por qué ha caído Goma tan rápido, porque ha caído Goma en 2 días. Y es que se encontraba rodeada, como digo, por el lago Kivu, la frontera con Ruanda, que está en el mismo término municipal de Goma, finaliza ahí el país, y por la presencia del M23 en la zona que le rodea. Vaya. Así que así He están. ido a buscar el dato que decía antes. La ¿Vale? mina que estaba comentando es la mina de Rubaya, que es la que anunció el Ajá. control el M23. Yo creo que había sido a finales del año pasado, pero Dios mío, cómo pasa el tiempo, fue en mayo. Fue a principios de mayo.
y que es una mina de coltán, que es el otro gran, son los dos grandes minerales estratégicos para la producción de tecnología avanzada, particularmente en el Congo, el coltán y el cobalto. Son dos grandes productos. Y lo que hay sobre todo en Kivu Norte, que antes lo he dicho mal, es coltán, no cobalto. El cobalto está más en otras zonas del país, pero lo que importa aquí es sobre todo el coltán. O sea, perfectamente puede ser la de Rubaya, quiero decir, o sea, lo es, pero que durante el año pasado estuvimos explicando la presencia de el M23 en toda la zona, en Rubaya, también en la mina, pero en las montañas, en Masisi, que es una localidad que queda un poquito más al noroeste, en el volcán, que es, no me acuerdo del nombre exactamente, no sé si era el Nyiragongo o otro que hay muy cerquita, pero en general estaba. Y Rutsuru. Rutsuru también era una de las localidades que por el noreste estaban siendo, estaban registrando presencia de los miembros del M23. Entonces con esto nos quedamos con que había presencia al noreste, al norte, y al noroeste y al oeste. Pero la clave estaba en la ciudad de Sake, que es la que hace de punto de conexión entre todas estas vías con el sur y que rodea, ¿no?, esta vía de comunicación, el lago Kivu. Bueno, pues con la toma de todo esto es con lo que se ha producido el aislamiento efectivo de Goma y la caída por ese asalto muy rápido de la ciudad de Goma. Ahora que todo está bajo control del M23, es verdad que el M23 tampoco tiene una forma de aproximarse al control del territorio como podemos estar acostumbrados en algún tipo de guerra de ocupación, ¿no? Pero, bueno, pues a ver si podemos poneros ahora luego un mapita para que podáis ver de qué estamos hablando, que son muchos puntos, y es verdad que creo que se entiende mejor con tantos nombres que lo podamos ver. Y luego enseguida lo pondremos y van a entrar también nuestros compañeros a ampliar. No sé si me dejo alguna cosa así de la actualidad. Ah, sí, bueno, las cifras de los muertos, no sé si las has Hemos comentado. dicho antes, he dicho los 9 sudafricanos, pero no he dicho el soldado uruguayo y otros dos soldados de MINUSCO que ahora mismo no acuerdo, MONUSCO, perdón, no MINUSCO, que no, ahora mismo no recuerdo de qué nacionalidad eran, pero es las. eh, vaya, son eso, varios fallecidos y se desconocen las cifras del propio ejército de República Democrática del Congo, del M23. No nadie las ha dicho, desde luego, pero sí podemos hablar de que decenas o centenares, varían la fuente, la verdad. Y nosotros hemos visto vídeos que pueden garantizar que decenas, pero centenares es difícil afirmarlo, de soldados de congoleños que se han rendido ante Ruanda. Así es. Bueno, aquí ya tenemos el mapa puesto en pantalla y como veis, justo Goma quedaba en color blanco frente a una mancha de color rosado. Y esto significaba, como digo, un cerco efectivo. Esto es un mapa a fecha del 22 de enero, es decir, hace, bueno, la semana pasada, poco antes de la gran ofensiva en torno a la ciudad de Sake. Y como veis, son las localidades que os decía antes, Rutshuru, en la zona nororiental, Masisi, en el extremo occidental, Rubaya está en la zona de la mina que nos comentaba Jorge, todo el norte, además también es la zona de los volcanes, y hasta el lago Kivu, que si os dais cuenta ya entra en la región de Kivu del sur. Esto es Kivu del norte, es como Kivu del norte. Tiene frontera con Ruanda y con Uganda. Uganda es un país grande, entonces también tiene frontera con Ituri. Cuando ha habido intervenciones de Uganda, sobre todo se han centrado en Ituri, que lo veis al norte. Cuando ha habido de Ruanda, se han centrado aquí, en Kivu del Norte, porque es la frontera que tiene entre los lagos, por eso le llamamos esta zona, ¿no? Y es la ciudad de Goma, que como digo es muy importante para la frontera con el Congo. Y luego Kivu del Sur tiene una dinámica más vinculada con Burundi, para que nos localicemos y nos situemos todos con este mapa tan bueno de África-Arabia. Vale, pues a esto ahora habrá que sumar el hecho de que gran parte de la región ya no está bajo control del Congo y que el gobierno de Kinshasa algo tendrá que anunciar. Los militares se marcharon por la frontera hacia Ruanda y otros se entregaron en el aeropuerto de Goma ante las fuerzas que nos ha explicado Jorge de la MONUSCO, de la ONU. Y bueno, pues así ya vemos el fracaso estrepitoso del Nos ejército congoleño. preguntan, Alejandro, Ujú.
que cuál es la relación de Uganda, ya que la estamos mencionando, hablando de que viene in Ituri y todo esto, cuál es la relación de Uganda con el M23. Si tú sabes, porque no es que yo Con el no. M23 no tiene Sí. relación, hasta donde yo sé. La cuestión de Uganda era con otros grupos, con eso que os mencionaba antes de grupos vinculados al Estado Islámico, que ellos intentaban combatir y que en un principio obtuvieron permiso de la República Democrática del Congo para iniciar esta intervención. La relación entre Uganda y Ruanda también era algo bastante negativa, pero con el tiempo se fueron arreglando la situación entre el gobierno de Museveni de Uganda y de Kagame de Ruanda. Finalmente parecía que había intereses mutuos en que ambos pudieran tener intervenciones en el este del Congo. Al final no sé si les llegaron a expulsar a los ugandeses también, porque me acuerdo en su momento que lanzaron una intervención que fue auspiciada, apoyada también por el Congo, pero creo que después hubo un deterioro y claro, ahí ya la dinámica estaba vinculada con la región de Ituri sobre todo, y ahí vemos hasta la ciudad de Beni, que se encuentra en el norte del Kivu del Norte, y que creo que también estaba vinculado con esto, con la intervención de Uganda, pero el M23 es un grupo Tutsi, es un grupo principalmente vinculado con la élite de Ruanda, en la que Paul Kagame, como dije antes, lleva 25 años al pie del gobierno precisamente porque vende que desde que él salió elegido se acabaron las tensiones. Vive un poco del éxito de haber acabado con el genocidio de Ruanda, porque recordemos que ellos consiguieron cambiar el gobierno de Ruanda y se tuvieron que marchar los Hutu en dirección al Congo. Además de que hubo salvoconductos permitidos, ¿no?, por los franceses, que ya nos faltaban en esta historia, ¿no? Llevamos 40 minutos y no habíamos hablado de los franceses, pero actualmente la relación con este grupo Tutsi es, hasta donde se sabe, exclusiva de Ruanda. Creo que luego podremos profundizar un poco más. A ver, nos dicen, Sudán también está metido en todo esto. Hay que entender que hay decenas y decenas de grupos armados en Congo, ¿de acuerdo? Hay una intervención. Hablamos antes, mencionaba antes Alejandro, y luego lo van a hacer compañeros, que tampoco quiero pisarles mucho los temas que sé que van a tratar en ese sentido, ¿no? Pero hablamos de que en el pasado se ha producido lo que se llamaba la Guerra Mundial Africana dentro del Congo, porque muchos países, sobre todo prácticamente todos los vecinos, han intervenido de una u otra manera en el conflicto interno de la República Democrática del Congo. Eso que tiene esta más, es el gran estado del centro de África donde muchas disputas se han tratado de dirimir. Entonces, veo que tenemos a Nacho, por cierto, ya en la sala de espera, así que ahora seguro puede traernos a contarnos más cosas en este sentido.